Muy buen día, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo unas semanas maravillosas. Este video es una charla acerca del movimiento humanista, dentro de la psicología, por supuesto. Es una mirada a los grandes cuerpos teóricos del humanismo, su origen filosófico, a qué es lo que apunta, eh, y pues su influencia en la psicología actual. El formato de este video es tipo podcast, de modo que ustedes pueden escucharlo mientras están haciendo alguna otra actividad y las imágenes que aparecen son simplemente un acompañante visual que puede tener algunas piezas de información para aquellos que les quieran prestarles un poquito más de atención. Sin embargo, de ninguna manera son indispensables para la clase. Sin más preámbulo, busquen algo de tomar, siéntense, pónganse cómodos y vamos a comenzar. El psicoanálisis y el conductismo habían sido dos corrientes tremendamente influyentes en la psicología occidental. Y cuando decimos tremendamente influyentes, eh, quiero decir que prácticamente eran los grandes referentes de la psicología por muchísimos años. Tenemos, por ejemplo, corrientes como la Gestalt, ¿no? La teoría de la percepción, que viene de Europa, que cae rápidamente en desuso. Y es precisamente porque no responde de alguna manera a las demandas epistemológicas, metodológicas bueno, del método científico, y más específicamente de los avances en el campo del conductismo. Cuando Abraham Maslow nos habla del humanismo, cabe destacar, Abraham Maslow fue presidente de la APA y fue uno de los grandes eh, autores intelectuales del movimiento humanista. Maslow lo va a describir, o sea, va a describir el humanismo como la tercera fuerza. Tercera fuerza respecto a qué, o mejor dicho, ¿cuál es la primera fuerza y la segunda fuerza? Bueno, como ya les dije, el psicoanálisis y el conductismo. Básicamente, con el rápido avance de estas ramas, también empiezan a aparecer ciertos disgustos. Ya en ocasiones pasadas habíamos hablado la, del mecanicismo conductista. Recuerden que por mecanicismo vamos a entender que el ser humano se entiende única y exclusivamente en términos mecánicos y más específicamente como un organismo en interacción con el ambiente, de modo tal que si yo hipotéticamente lograse entender todas las leyes que rigen la conducta, podría describir a la perfección el comportamiento humano. Y el psicoanálisis tiene una suerte de tufo nihilista, ¿no? En el sentido de, si no hay nada fuera del inconsciente y yo no tengo ninguna capacidad reflexiva que de alguna manera no esté supeditada a las fuerzas del inconsciente, entonces yo como individuo básicamente quedo anulado. Tengo prácticamente cero influencia, cero capacidad de acción. Por lo tanto, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Si el psicoanálisis no me promete una cura, sino simplemente llegar a término con mi trauma, con mi contenido reprimido, entonces, em, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que estamos persiguiendo acá?
A eso añadirle, por supuesto, que, como les había comentado en clases anteriores, el psicoanálisis tenía, recuerden que estamos hablando de un psicoanálisis clásico, del freudiano, tenía una idea de un ser humano más bien animalista, instintivo, pulsional, orientado al placer o a la muerte. O sea, aquí hay un montón de ideas que no vendían de una manera muy positiva lo que significaba ser humano. Paralelo a ello, el rápido surgimiento de las telecomunicaciones y de sistemas de transporte avanzados empiezan a conectar Oriente con Occidente. Ya desde hace más o menos 300 años habíamos empezado a tener unas relaciones constantes con Asia, pero lo que pasa es que hay un incremento considerable de esas comunicaciones y, por supuesto, eso implica también un intercambio cultural más prominente. El resultado de eso es que la filosofía y las religiones de Oriente empiezan también a emigrar. Ya vemos, por ejemplo, autores como Schopenhauer, ¿ok? Filósofo alemán, que se dan cuenta o empiezan ya a tomar algunos esbozos de lo que sería el pensamiento, algunos pensamientos asiáticos, y estamos hablando aquí de un tipo que que hizo su cuerpo intelectual eh, es durante la primera mitad de 1800. Este, y ya ahí empezamos a ver esbozos de algunos conceptos que no son típicos de Occidente. Así que imagínense cómo la cosa fue cambiando y mutando en esos 200 años. Em, Básicamente, como nos va a decir Graham, la cosmología oriental es una cosmología profundamente humanista. ¿Qué significa eso? Que estas filosofías, estas maneras de pensar del budismo, del zen, del taoísmo, ven al ser humano como un proyecto en sí mismo y un individuo o bueno, un individuo no, pero una entidad capaz de la autotrascendencia. En otras palabras, a través de la cultivación, a través de un proceso de formación, la persona puede aspirar a una trascendencia, a, a, eh, por ejemplo, encontrar una causa superior, por ejemplo, a encontrar su lugar en el universo, por ejemplo, a entender las relaciones entre las cosas como una totalidad, etcétera, 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 etcétera. Adicionalmente, estos pensamientos orientales tenían una enorme, o ponían un enorme énfasis en lo subjetivo y lo individual, lo que la persona siente, lo que la persona percibe. Ahora, hay variaciones. Algunos van a ver, por ejemplo, las percepciones como una suerte de ilusión, otros van a ver los sentimientos, por ejemplo, como una cadena que de tarde o temprano tenemos que aprender a soltar. Pero el asunto es que seguimos volviendo una y otra vez a la experiencia de lo humano, frente a la religión occidental, que para este momento estaba profundamente influenciada, por no decir prácticamente dominada, por las religiones abramaicas, que en general tienden a poner el foco en
un Dios que está afuera, que es superior y que de alguna manera u otra ha, nos ha inculcado o nos ha pedido seguir un cierto código moral y que ese código moral es la garantía de una buena vida. Adicional, em, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque efectivamente lo que va a venir, o lo que esta tercera fuerza que llamamos humanismo, es una reinterpretación de la psicología occidental influenciada por la fenomenología y el existencialismo occidental y por los principios humanistas que acabo de mencionar de la tradición oriental. Recuerden aquí que cuando les digo o sea, principios humanistas, no estoy diciendo o no es correcto describir a las corrientes orientales como humanistas, sino pensarlas como más centradas en el individuo. Gustav Jung, por ejemplo, famoso psicoanalista, fundador de la psicología analítica y persona que estoy seguro que de la cual van a hablar mucho más a lo largo de la carrera. Eh, Quizás no lo van a estudiar a fondo, pero al menos van a saber quién es. Eh, Era, al igual que los humanistas, eh, era de la opinión que la psicología occidental, al abandonar la idea de alma o de psique, se convirtió en una disciplina vacía y se volvió en un estudio sobre sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la psicología ya no viene a dar respuestas sobre lo humano, sino que la psicología se convierte en una ciencia para hacer psicología. Entonces, por ejemplo, para estudiar comportamiento humano, bueno, yo agarro todas estas cosas que es la cognición, la mente, el alma, tal, lo expulso porque no es científico, me quedo nada más con la conducta observable y ya está, hasta ahí llegué. No tengo por qué em, preocuparme de otras cosas. ¿Cuál es el problema allí? Oye, que como, al igual como lo ve Jung, también lo va a ver, por ejemplo, Fritz Perls, también lo va a ver el mismo Maslow, que es un más cientificista, pero no se le escapa, em, que tenemos una enorme, gigantesca tradición mística, donde eh, distintas sociedades, distintas culturas han pensado en lo espiritual, han pensado en que hay más allá del humano, han pensado en un concepto que de repente no es el alma como tal, pero es similar al alma. Recuerdo aquí, por ejemplo, que en Okinawa, en Japón, hay una tradición, si no me falla la memoria, es cuando tú estornudas o cuando este, sí, creo que es cuando estornudas, que ellos piensan que el alma se te está saliendo y entonces te asustan para hacer que el alma regrese al cuerpo, ¿no? Entonces, a ver, que detrás de esa costumbre o esa creencia infantil, lo que hay es una serie de ideas sobre lo espiritual, sobre nuestra relación con el mundo, que no necesariamente responde al paradigma científico y no necesariamente responde esa mirada tan seca de enfocarse únicamente en el proceso mental, enfocarse únicamente en la conducta, enfocarse únicamente en lo biológico. Em, de hecho, para autores como Graham, la psicología occidental, en el momento en que abandona el alma, que abandona temas como lo religioso, la fe, está
básicamente abandonando la psicología en sí misma, porque ya no es el estudio de la psique, es el estudio de otra cosa. Em, y, a ver, recordemos una vez más que con esto no queremos decir que los conductistas no tienen alma, que algo que he escuchado en algunas ocasiones, porque eso no podría estar más lejos de la realidad. Recordamos una vez más que la, el cientificismo, por su propia naturaleza, necesita ser reduccionista. Yo tengo que agarrar un fenómeno complejo y poder llevarlo a algo que yo sea capaz de medir para poder estudiarlo. Reduccionismo viene de la palabra latín reductio, que significa quitar, ¿no? Entonces, la psicología tradicional, ¿qué es lo que está haciendo? Quitar todo lo subjetivo, todo lo experiencial, para trabajar con los hechos objetivos. Eh, y claro, ahí cabe la pregunta. Al quitar lo subjetivo, ¿no estamos también quitando lo inherentemente humano? Y la respuesta es sí. De hecho, se los dije la clase de conductismo. El hecho de que nosotros quitemos lo subjetivo es lo que nos permite entonces hablar, por ejemplo, de que los principios que encuentra Pavlov en perros son igual de aplicables que los que en un ser humano o en un bebé como el pequeño Albert. Ok, entonces, frente a todo esto, ¿qué viene a proponer la psicología humanista? En primer lugar, la psicología humanista concede que los individuos son intérpretes de sí mismos y del mundo. Tanto tú como yo tenemos una perspectiva y una manera de ver la realidad. Y el trabajo del psicólogo, por tanto, debe ser la comprensión de la perspectiva del sujeto más allá de la posición de un observador desconectado. En otras palabras, es perder o romper con esa idea de la bata blanca donde el investigador, el psicólogo, es una persona que está fuera del sujeto, que objetivamente lo analiza, que desde afuera estudia el fenómeno y entender que para poder hablar con el sujeto, entender al sujeto y acompañar al sujeto, vamos a tener que hacerlo desde una posición de comprensión genuina. Y eso pasa por entender su perspectiva. Esto tiene su punto de partida en la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl. Rápidamente, Husserl fue un filósofo eh, eh, que vive desde finales de 1800 hasta más o menos la mitad de 1900. Fue extremadamente crítico de nuestro pana Wilhelm Wundt y también del conductismo watsoniano. Husserl, recuerden, fenomenología, Husserl, intentó dar una base firme que le permitiese, una base firme para todas las disciplinas, ciencia, artes y humanidades por igual. Recuerden que en este momento el positivismo estaba cobrando muchísima fuerza y Husserl era uno de los tantos que veía cómo el positivismo estaba entrando en las humanidades y las artes y decía, pero esto es raro. ¿Cómo yo voy a estudiar las artes desde la objetividad? Aquí está pasando algo raro. Entonces, para hacer esto, Husserl desarrolla un programa de investigación en el cual él trata o arranca desde el problema de cómo los objetos y los eventos aparecen en nuestra conciencia.
¿Por qué? Porque Husserl se da cuenta que no existe nada que pueda ser observado o dicho si no pasa obligatoriamente por la conciencia de alguien. Entonces, ya por allí, sea ciencia, sea arte, sea humanidades, todo lo que se estudia necesariamente es un objeto de la conciencia. A eso, Husserl le va a agregar que es necesario regresar a las cosas en sí mismas, como son experienciadas. ¿Qué significa esto? Husserl nos va a invitar a rechazar la idea o la presuposición de que hay algo detrás o debajo o más fundamental que la experiencia. Por ejemplo, cuando yo todas las veces que en clase les he preguntado, esto es una silla, dígame qué es la silla, cuál es la esencia de la silla, qué es lo que hace que la silla sea silla, ¿no? Que es esta cosa platónica de preguntarse por la forma. José va a decir, no hay que preguntarse por nada. Lo que está allí, lo que es objeto de nuestra conciencia es lo que está dado. O sea, ya allí está el objeto. No, no hay que ponerse a escarbar para tratar de encontrar algo en las profundidades. Este, Husserl se opone al positivismo, manteniendo que la experiencia humana no es una respuesta basada en leyes a las variables que están en operación, sino que la experiencia es un sistema de significados interrelacionados que se reúnen en una totalidad que él va a llamar el mundo de la vida. Eso es quizás un poquito difícil de digerir, pero vamos a tratar de verlo de esta manera. Em, el comportamiento, cuando yo, Gustavo, por ejemplo, a ver, a mí no me gusta que me quiten la comida. Me molesta mucho que así que una persona me meta la mano y me quite, por ejemplo, una papita frita de mi comida. Eso, en lugar de responder a una ley, estímulo, mi esposa le mete la mano al plato y saca una papita. Respuesta, Gustavo la ve con ojos que la van a matar, ¿no? Eh, en realidad lo que José nos está diciendo es, eso que está pasando allí, esa experiencia que tú estás teniendo de que te quiten una papita, es el producto de un montón de cosas que están interrelacionadas. Tu relación con la comida, tu pasado, la papita, tu cuerpo, tu relación con tu esposa, el momento histórico, el momento, la situación o el lugar en el que estás. Son todas estas cosas las que son configuradores de la experiencia. Por lo tanto, entender al individuo es entender que es un agente consciente y que la experiencia debe ser estudiada desde la perspectiva de la primera persona. Obviamente, si se dan cuenta, aquí hay una diferencia muy bárbara con Wundt, que hacía como esta suerte de introspección guiada o metodológica. Husserl nos está invitando a también trabajar desde la primera persona, pero sin un método. A ver, él va a proponer un método para estudiar las intuiciones puras, pero no pretende que ello revele ninguna verdad objetiva del contenido interno de la conciencia. ¿Ok? Ahora, para nosotros lo que nos interesa en este momento es simplemente entender que la psicología humanista es una psicología que concede que los seres humanos somos criaturas que perciben y que tenemos significados y que significamos esas percepciones. O sea, esto no es una mera sensación, no es que yo observo el mundo y ya, es que esa observación del mundo es una percepción. Percepción. Es decir,
es una, eh, es algo que no es simplemente ver con los ojos, es interpretar, es entender. ¿Ok? Luego, la psicología humanista reconoce que las personas ayudan a determinar sus propios comportamientos y no son o no son producto de meras contingencias ambientales o de su pasado. En otras palabras, ni somos la máquina del conductismo, ni somos los esclavos del inconsciente de Freud. Somos capaces de tomar decisiones y de apropiarnos de nuestro comportamiento. Esto no reniega la idea del inconsciente. De hecho, si ustedes, por ejemplo, estudian la psicoterapia Gestalt, verán que allí, si bien Fritz Perls no habla de inconsciente, sí habla de unos procesos que están fuera de la conciencia. Sin embargo, donde rompemos con esa idea freudiana es que ese inconsciente no es el determinante de todo. El ser humano está dotado de libre albedrío. ¿Se acuerdan que les dije que una de las influencias de la psicología humanista es el existencialismo? Por aquí empieza a entrar. Así como Jean-Paul Sartre nos recuerda que no existe tal cosa como una vida después de la muerte, no existe una salvación, que todo lo que tenemos es el momento presente y lo que somos es el producto de nuestras acciones a lo largo de la vida, esto es lo mismo o esto es lo que el humanismo va a proponer. Somos dueños de nuestra vida y por tanto somos responsables, somos capaces de tomar acción y somos responsables de nuestras acciones. Esto va aunado a la posibilidad, o no, la posibilidad no, al hecho de que a través de nuestra vida y nuestras acciones, nosotros desarrollamos un autoconcepto. El autoconcepto es la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es la respuesta a la pregunta de quién soy. Todas las experiencias de nuestra vida son evaluadas en términos de nuestro autoconcepto. El comportamiento humano, en general, es un intento de mantener una consistencia entre nuestras acciones y nuestro autoconcepto o autoimagen. En otras palabras, si yo, por ejemplo, me considero una buena persona, mi autoimagen o mi autoconcepto es el de una buena persona, actuar o tomar acción, por ejemplo, agarrar a una persona que se le cae un fajo de billetes y decirle, mira, se te cayó el dinero, es una manera de ser consistente con esa autoimagen. Em, Naturalmente, no siempre es así. De hecho, muchas veces actuamos de formas que nos hacen sentir remordimiento, culpables, molestos con nosotros mismos. ¿Qué está pasando allí? Bueno, lo que está pasando es que a veces eh, no somos congruentes, o sea, a veces no tenemos claro cuál es nuestro autoconcepto, no nos resulta obvio, o creemos que tenemos un autoconcepto cuando en realidad tenemos otro. Y por lo tanto nos cuesta establecer o vivir una vida que se alinee con ese autoconcepto. Quizás uno de los ejemplos más claros de esta dinámica es la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Rogers es un terapeuta humanista que, después de muchísimos años trabajando en terapia, con, o sea, cree firmemente en que el ser humano puede cambiar a través de la terapia.
Y en general, él va a considerar que ese cambio ocurre cuando la persona escoge verse a sí misma y a su situación de vida de otra manera. De modo que la terapia y la vida, y esto va a ser algo muy importante para después, es acerca de la lucha del ser humano por hacerse más libre. Y hacerse más libre es encontrar su autoconcepto, descubrirlo, definirlo y vivir en concordancia con ese autoconcepto. Em, perdón, es que me estaba como buscando un ejemplo, ¿no? A ver, yo hace muchos años tuve la hermosa oportunidad de trabajar con personas que habrían sufrido distintos accidentes, traumas, y esto desafortunadamente los había dejado en silla de ruedas. Em, y cuando nosotros entrevistábamos a estas personas, una constante que encontrábamos era un proceso donde ellos renegociaban su relación con su cuerpo. La mayoría de ellos nos decía que al principio era muy difícil porque pensabas en todas las cosas que no ibas a poder hacer a raíz de tu parálisis. O sea, todo lo que estoy perdiendo, ¿no? Y cómo poco a poco ellos iban reencontrándose con su cuerpo e iban redescubriendo cómo poder relacionarse con el mundo aunque ya no tuviesen las mismas capacidades. Entonces, ciertamente, bueno, eh, me acuerdo clarito que uno decía, o sea, mira, al principio yo pensé que ese era el fin. Y después cuando empecé a jugar básquet, me di cuenta que no, o sea, no era un fin, era un inicio, era un nuevo inicio, era una nueva manera de relacionarme con un deporte que me gustaba. Entonces, coño, era como aprender a jugar básquet otra vez. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Em, y esto es un poquito lo que nos apunta Rogers. En la medida en que nosotros entendemos y aceptamos quiénes somos y aprendemos a vivir en función a eso, empezamos a tener una vida más congruente y más estable y más sana. Esa es la razón por la que podemos decir que Rogers em, es una persona que piensa en el ser humano como un sujeto orientado al crecimiento, porque siempre el ser humano tiene la capacidad de cambiar y de adaptarse. De hecho, permítanme leerles una cita rogeriana. En mi experiencia, cada persona tiene la capacidad de un comportamiento malvado. Yo y otros hemos tenido impulsos crueles y violentos, el deseo de lastimar, sentimientos de rabia y furia, el deseo de imponer nuestra voluntad sobre otros. Sea yo o cualquiera, traduciremos estos impulsos en comportamientos. Sí, ¿ok? Sí, eh, o mejor dicho, no, disculpen, sí, no. Traduciremos estos impulsos en comportamientos y esto depende de dos elementos, el condicionamiento social y la acción voluntaria. Yo creo que, teóricamente, por lo menos, todo comportamiento maligno es producto de estos dos elementos. Entonces, allí lo que Roger nos está diciendo es que cuando una persona roba,
o cuando una persona asesina, o cuando una persona comete un crimen, parte de ese comportamiento es condicionamiento social, el lugar donde vive, el mundo, las condiciones en las que se encuentra. Y otra parte es la acción voluntaria, es decir, yo voy a hacer esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que sí, todos vivimos en una sociedad que de alguna manera u otra nos determina, pero siempre tenemos la opción. Em, para Rogers, por lo tanto, la solución al problema neurótico, es decir, a la preocupación, a la angustia, a la defensividad, a la incongruencia, es escoger actuar de la forma en que tú debes hacerlo. Y por deber no se refiere a la norma social, se refiere a tu autoimagen. Ahora, aquí es muy importante esto. Rogers y la enorme mayoría de los existencialistas van a poner de frente el principio de responsabilidad. Si es tu decisión y tú la tomas, eres responsable de tus actos. Si tú escoges agarrar y actuar tu impulso agresivo partiéndole una botella a alguien en la cabeza y eso hace que a ti te metan preso, tú no puedes lloriquear y decir que la sociedad me hizo así. Tú no puedes patalear y decir que no fue tu culpa. Fue tu culpa, fue tu decisión y ahora es tu responsabilidad vivir esas consecuencias. Al igual que Rogers, otro eh, académico extremadamente importante para el humanismo fue Abraham Maslow, el que ya había comentado esta mañana. Bueno, hace un ratico, disculpen. Em, Maslow es muy conocido por dos líneas de investigación. La jerarquía de las necesidades humanas y el estudio de la autoactualización. La jerarquía de las necesidades humanas es una teoría maslowiana que nos propone que el ser humano es un sujeto orientado a la satisfacción de necesidades. Y esto es lo que lo motiva. Hay dos tipos de necesidad. Los que él va a llamar los motivos D por deficiencia y son aquellos que deben ser satisfechos para llenar un vacío. Esos vacíos normalmente tienen que ver con supervivencia y necesidades psicológicas y fisiológicas básicas. Por ejemplo, hambre, sueño, deseo sexual, seguridad, compañía, sensación de pertenencia. Y luego tenemos otros tipos de necesidad que son los que promueven la autoactualización. Em, Esta las va a llamar motivos B de becoming, de ser, de convertirse en. Y son los que aparecen en los dominios creativos. Por ejemplo, el arte, la literatura, las profesiones, tocar un instrumento, entender el universo, entenderse a sí mismo, la religión, etcétera, 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 etcétera.
se darán cuenta que las necesidades de deficiencia son las necesidades que nosotros compartimos con otras criaturas, mientras que las necesidades B son exclusivas del ser humano. De hecho, una de las tantas imágenes que están circulando aquí es lo que se conoce como la pirámide de necesidades de Maslow, que es una representación gráfica de lo que nos está tratando de decir. Em, para Maslow, las necesidades B o necesidades de alto nivel son evolutivamente secundarias a las necesidades más primitivas, es decir, aparecen más tarde en la evolución del ser humano. Y también aparecen en estadios más avanzados del desarrollo. Es decir, para un bebé las principales preocupaciones o las principales necesidades son necesidades de tipo B. Pero cuando llegamos a adolescentes o adultos empiezan a aparecer necesidades de autoactualización, necesidades de convertirse en. Mientras más alta es la necesidad en la jerarquía, mayor es el vínculo con la experiencia de vida y menor es el flavor biológico. Les pongo un ejemplo. Es muy distinto comer porque tienes hambre a probar una receta delicada que requiere muchas horas de preparación para obtener un sabor particular. No es lo mismo, por ejemplo, comerte un paquetico de ramen en tu casa a viajar a Japón y ir a un restaurante que tiene 300 años de tradición específicamente para probar ese ramen que tiene una historia. ¿Ven la diferencia? Uno es comer por comer. El otro es un camino que puede invitar o que puede llevar a la autoactualización. Algunos autores, y sobre todo en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, ha ocurrido una creciente crítica, o sea, se ha dado una creciente crítica hacia Maslow y su pirámide de necesidades por considerarse extremadamente occidentalista y como muy rígida, ¿no? Bueno, primero está la necesidad de comer, después la necesidad de habitar. Tienen que tener cuidado, o sea, la crítica es válida, por supuesto que sí, pero tienen que tener cuidado porque la manera en la que Maslow pensaba esta jerarquía de necesidades no es tan estricta como se ve en esa pirámide o no es tan estricta como algunas personas la venden. No es que para yo poder satisfacer lo de arriba tengo que haber cumplido con lo de abajo. Es que lo de abajo va a tomar predominancia sobre lo que está más arriba cuando aparece. En otras palabras, no es que si yo soy una persona que desafortunadamente estoy en una situación económica muy precaria, yo nunca voy a poder autoactualizarme y nunca voy a poder pintar un cuadro porque tengo hambre todo el tiempo. No, 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 no. Es que yo puedo perfectamente pintar con un carboncillo en el piso. E incluso eh, puedo llegar a pintar sintiendo la más potente de las hambres. ¿Ok? Pero si en algún momento yo llego a tener la posibilidad de satisfacer esa hambre, por ejemplo, si yo tengo en mi, perdón, tenía que atender una llamada. Entonces, incluso si yo siento que
si yo tengo la capacidad, por ejemplo, tengo el dinero en el bolsillo, oye, allí yo en un momento voy a decir, oye, pero o sea, puedo ir a comer sin ningún problema, ¿no? Entonces, cuidado, no es tan estricto como parece. Sin embargo, sí es perfectamente válido cuestionar el orden de esa pirámide y cuestionar si es un orden que se sostiene en todas las culturas o si depende de ciertos contextos, definitivamente. Ok, con respecto a la autoactualización. Maslow estudió a personas que él consideraba que habían alcanzado su potencial como personas, incluyendo a William James, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, Abraham Lincoln, Baruch Spinoza, Thomas Jefferson, Walt Whitman, etcétera, 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 etcétera. Y él encontró o postula la idea de que estas personas cumplen con 19 características y las va a llamar las características de una persona autorrealizada. Em, Vamos a verlas muy por encimita porque son bastantes. Pero, número uno, tienen la capacidad de percibir la realidad. Es decir, se les da con facilidad entender aquello que es falso o deshonesto. Aceptan su condición de vida, aceptan a los otros y muestran poca pena o ansiedad. Son espontáneos, se centran en problemas y no en el ego, es decir, están orientados a resolver problemas en la vida y no a satisfacer sus necesidades ególatras. Disfrutan de la soledad y la privacidad, disfrutan de la autonomía, presentan miradas frescas o tienen la capacidad de ver cosas en una nueva luz, tienen experiencias místicas espontáneas, es decir, momentos de iluminación, sienten una profunda sensación de identificación y simpatía con otros seres humanos, muestran humildad y respeto, establecen relaciones interpersonales profundas, tienen criterios éticos delimitados y fácilmente apreciables, valoran las experiencias y las actividades por su propio valor y no como medios para un fin, tienen buen humor, son creativos, son resistentes a desconectarse de la cultura que les rodea, o sea, más bien se meten en la cultura. Eh, mm, Pueden ser pueden ser medio espabilados, tercos, a veces impolite, maleducados, irritables y pueden experimentar conflictos internos. Tienen un sistema de valores que es único para ellos, o sea, que es idiosincrático. em, y son sinergistas en el sentido que resuelven la dicotomía cabeza-corazón o razón-instinto. Entonces, bueno, nada. A ver, es... eh, eh, ¿realmente es así? Bueno, no sabría decirle. No hay una respuesta clara sobre esto. Ciertamente, esta es la propuesta de Maslow, es una propuesta documental. O sea, no es que esto el tipo lo probó científicamente en un laboratorio. Em, Pero bueno, por ejemplo, autores como Csikszentmihalyi ha encontrado, entrevistando a deportistas famosos y con mucha experiencia, hallazgos muy similares a los de Maslow. Es decir, parecería que sí, efectivamente, al menos algunas de estas características están presentes en personas que tienen vidas que no me atrevo a decir, es que no es un tema de exitoso popular o de popularidad, es un tema más bien de vidas que brillan con mucha fuerza y entonces que dejan una huella en la historia, pero no porque querían ser famosos, sino porque la vida los llevó, o sea, porque sus decisiones y su manera de pensar y su manera de actuar los llevó a tomar ciertos roles
en el mundo. Bien, con respecto a la rama existencialista, podemos pensar en Viktor Frankl. Viktor Frankl fue profesor de neurología y psiquiatría de la Universidad de Viena y fue el fundador de la logoterapia. Logoterapia es lo que es una de las versiones más populares de lo que nosotros llamamos la psicoterapia existencial. Para citar al propio Frankl, la logoterapia se enfoca más allá del futuro en los significados que se deben cumplir por el paciente en su futuro. Es decir, logoterapia es la psicoterapia centrada en el significado. En la logoterapia, el paciente es confrontado con y reorientado hacia el significado de la vida. Y el objetivo es que sea consciente de este significado y que lo pueda tomar para que contribuya a su habilidad para sobreponerse a su neurosis. En pocas palabras, este señor, 1945, es un sobreviviente de los campos de concentración nazi. Apenas sale del campo de concentración, él se encierra y durante 9 días escribe sin parar las vivencias y observaciones psicológicas que él hace dentro de Auschwitz, Dachau y otros campamentos nazis. Y es desde esta mirada de cómo los prisioneros conversaban entre ellos y le daban un significado a la situación tan dantesca que estaban viviendo, que logra, y a raíz de ese significado, logran sobrevivir y mantener su, eh, eh, su humanidad y su esperanza y su integridad. Este es el punto de partida desde que Viktor Frankl, propone y introduce la logoterapia. Frankl nos va a decir que la búsqueda del humano por significado es una tendencia humana fundamental y que bajo ciertas condiciones extremas, encontrar el significado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En este sentido, recordemos que el existencialismo es la rama de la filosofía que separa al hombre de sí mismo y del mundo. Perdón, disculpen. Es la filosofía que lidia con la separación del hombre de sí mismo y del mundo. Que regresa al principio de la filosofía y apela a todos los seres humanos a que despierten de su sueño dogmático y descubran lo que significa volverse ser humano. De modo que el existencialismo obliga, propone, invita, fuerza al ser humano a encontrar su propio rumbo a través de sus propias decisiones. Y la logoterapia no es más que precisamente eso. Es la búsqueda del significado que le permite al ser humano darle un sentido a su vida. Pero ese significado no es externo o exógeno al sujeto, es del propio sujeto. Aquí me gustaría que si tienen la oportunidad, busquen y vean una película que se llama La vida es bella. Voy a dar ligeros spoilers de la película como cierre de la clase. Así que si la quieren ver, pongan pausa el video en este punto, vean la película y después regresen. Si no la quieren ver, pues bueno, nada, con esto cerramos. En la película
un padre y su hijo son capturados por los nazis y llevados a un campo de concentración. Y la historia de la película es cómo el padre engaña a su hijo durante todo el campamento, durante todo el campo de concentración, haciéndole creer que es un campamento especial, donde ellos tienen que jugar una serie de juegos. Y si llegan a ganar todos los juegos, el niño va a ganarse la posibilidad de montarse en un tanque. O sea, todo esto es una fantasía que el papá le está dando al niño para que el niño no se dé cuenta del terror que está viviendo. En ese sentido, la vida del padre, el significado, el logos del padre, se convierte en crear una fantasía para que su hijo pueda sobrevivir. Al final de la película, desafortunadamente, él muere, pero precisamente eh, un contingente militar de los aliados llega al campo de concentración y libera a las personas. Y vemos que el final de la película es que efectivamente es el chamo montado en un tanque con un casco militar siendo rescatado. Em, es una película muy dolorosa, muy dura, pero es una película profundamente humana, porque nuevamente regresa o nos invita a pensar una vez más que nosotros no somos meras víctimas de nuestro entorno, que dentro de nosotros hay una habilidad impresionante, espectacular, extraordinaria para interpretar y reinterpretar el mundo. Y que esa interpretación y reinterpretación no es un autoengaño o no es una mentira, porque no existe tal cosa como una verdad objetiva externa, sino perspectivas. Nosotros podemos escoger, nosotros podemos armar nuestras propias perspectivas y en base a eso podemos vivir una vida más digna y podemos vivir una vida más sana. Ese es más o menos el corazón del humanismo. La idea de que el ser humano es individual, creador de su propia realidad, autogestionado, orientado a la acción y libre para tomar decisiones. ¿Ok? Muchísimas gracias por escuchar este video y estamos en contacto.